Muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Hoy les traemos las perspectivas que consideramos alcistas y bajistas en el mercado de granos, particularmente en el caso del trigo, la soja y maíz. Para el trigo vemos que la balanza está inclinada más por el lado de los bajistas que de los alcistas. Veamos uno por uno. La capacidad de pago está muy por debajo de lo que están pagando. El trigo en noviembre vale $170 y en realidad su capacidad de pago es de 158, $160. Rusia, recordemos que este es un país muy importante en el mercado del trigo. Se creía que los rendimientos iban a ser bajos, sin embargo, cuando empieza la cosecha hay una mayor estimación de producción y exportación. Australia, otro jugador muy importante para el mercado de trigo, viene del año pasado de un recorte importante por una sequía, y este año la estimación de producción y exportación está muy por encima no solo del año pasado, sino también de las previsiones. Estados Unidos, el estado del trigo primavera viene muy bien. Brasil, un jugador muy importante para nosotros, uno de los principales compradores. Los analistas dicen que los productores de Brasil se preparan para una cosecha récord. Y la cuota extra Mercosur, recordemos que Brasil no está muy amigado con Argentina y está buscando trigo en otro lado. En cuanto a los alcistas del trigo, tenemos en Argentina lamentablemente la sequía que nos está dando una menor área sembrada y riesgo de lo que ya está implantado. Rusia y Ucrania podrían establecer cuotas de exportación, si bien anteriormente comenté que va a haber más exportación en el caso de Rusia. Son países que el Estado en muchas ocasiones establece cuotas de exportación. Para el caso de Ucrania, el rendimiento está un 50% más bajo que un año atrás. China no es un jugador tan habitual para el mercado de trigo, sin embargo dice que planea aumentar las importaciones de trigo durante el año comercial 2021. Así concluimos con la balanza de trigo. Vamos con la balanza de soja. Estaría casi igual a igual, pero un poquito inclinada para el lado de los bajistas. El buen estado de los cultivos y el buen clima es un factor claramente bajista, pero un poco también ya está descontado en el precio. Los fondos vamos a ver que vinieron jugando un papel muy importante, estuvieron comprando por esta perspectiva climática, especulación climática, y eso hizo subir los precios. Ahora hace una semana y media que salió el reporte donde los cultivos dice que están muy bien y el clima no amenaza, automáticamente empezaron a recortar esas posiciones compradas, lo que implica que vendieron y automáticamente impacta a la baja en el precio. Bueno, este es un poco técnicamente, recordemos que el precio de los commodities se puede analizar técnicamente y acá estaría como en una zona de definición. Habría que ver qué pasa en los próximos días, porque si se siguen confirmando algunas velas bajistas podríamos estar en un problema, como empezando una zona de bajas para la soja. A nivel local estamos sin pase. ¿Qué significa esto? Que la soja disponible vale lo mismo que la soja futuro, la soja septiembre, noviembre, enero. Esto es un elemento bajista, ya que en algún momento puede ampliarse esa diferencia y disminuir la disponible respecto de la futuro. Por el lado de los alcistas, tenemos una firme demanda de parte de China. Brasil ya exportó el 88% del saldo exportable previsto para todo el año, es decir, Brasil ya no tiene casi más soja. China va a tener que comprar a Estados Unidos o Argentina. El stock consumo de aceite viene ajustado y es lo que venimos comentando, lo mismo para el caso del girasol. Vamos con el último, el caso del maíz, y en este sí vemos que la balanza está un poco más inclinada para el lado de los alcistas que de los bajistas.
El buen estado del cultivo y el buen clima pasó un poco lo mismo que en el caso de la soja, a diferencia de que los fondos venían extremadamente vendidos, es la línea negra, la del 2020, venían muy vendidos y cuando surge un poco la especulación por el clima, comienzan a cancelar esas posiciones comprando y empezaron a hacer subir el precio. Cuando sale el reporte de que el cultivo venía realmente muy bien y no había amenaza de clima, automáticamente empezaron a ponerse vendidos otra vez. Hay mayores exportadores en el mercado, es decir, aparecen nuevos exportadores, Argentina, Brasil, Ucrania, que antes no estaban tan sólidos, y esto es un poco una amenaza para Estados Unidos, que antes tenía el mercado de maíz un poco más pesado. El maíz argentino está caro contra Chicago y esto es un elemento bajista, ya que esto se puede ajustar poniéndonos más baratos que Chicago, es decir, si empieza a aumentar Chicago y nosotros no, esto es claramente porque este ratio se podría empezar a ajustar. La relación soja-maíz local está a favor del maíz, esto es para la cosecha nueva, es decir, los números dan más para sembrar maíz que para sembrar soja, y esto podría ser un factor bajista, ya que después podría haber mucha producción de maíz y este ratio se podría dar vuelta. En el caso de los alcistas del maíz, tenemos que el maíz en Estados Unidos está barato y la demanda de China está muy firme. La relación soja-maíz en Estados Unidos está a favor de la soja, lo mismo que la situación anterior, esto se podría ajustar a favor del maíz, es decir, al alza para el maíz. Técnicamente está en precios mínimos, históricamente está en precios mínimos el maíz, lo que implica que podría tener un soporte. El repunte en la demanda de combustible, esto sería lo lógico, post pandemia, impactaría directamente en el mercado de maíz. Argentina, el stock consumo está ajustado para la cosecha actual, por eso también se vio fortalecido el precio local cuando se creía que el precio iba a ser muy bajo para lo que era el maíz. Finalmente resultó que está bastante fortalecido y es a causa del stock. Para el maíz 2021, la falta de agua y la niña están haciendo ver que no se sabe si realmente vamos a tener una muy buena siembra, que es un poco contradictorio con lo que comentaba anteriormente, de que el ratio soja-maíz está a favor de maíz y podría haber más siembra de maíz. Bueno, acá tenemos lamentablemente la sequía de por medio, que nos va a indicar a ver cuánto realmente se va a poder sembrar de maíz. Por último, para comentar, el miércoles va a haber un reporte de deuda con estimaciones de rendimientos de Estados Unidos.